Hola, bienvenidos a Patio de Letras. Esto es un espacio para promover el libro y la lectura. La idea es poder llegar a la mayor cantidad de gente con información sobre autores, sobre libreros, librerías, editores. Y hoy tengo el gusto de conversar con Augusto Efio. Él es abogado, él es autor del libro Nuestros Venenos. Es una novela que realmente a mí me ha dejado muy impactado. Me ha gustado mucho, Augusto, tu novela. Me ha parecido una novela muy vertiginosa, muy cruda, muy valiente, muy audiovisual también, muy como para mover, digamos, la imaginación, muy sensorial, ¿no? Entonces, tengo el gusto de conversar hoy día contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Yo también tengo el gusto de que por fin podamos conversar, así que a tu disposición. Excelente. Bueno, siempre empiezo la entrevista con una pregunta, se la hago a todos los autores, ¿no? ¿Cuál es tu relación con los libros? Eh, bueno, creo que todos los que nos animamos a dar ese pasito de dejar de ser lectores para convertirnos en autores, eh, finalmente, si uno se decide a escribir es porque ha sido desbordado por las lecturas, ¿no? Detrás de un autor siempre hay un buen lector. Creo que los libros son el centro de mi rutina, el centro de mi vida. Todo gira alrededor de los libros. Eh, el tiempo que yo le dedico, por ejemplo, a mi trabajo, al trabajo que me da para subsistir, es pensando en el tiempo que me va a permitir ganar para seguir leyendo o escribir, ¿no? Eh, Todas las cosas grandes, medianas y pequeñas que puedo tener en la vida giran alrededor de los libros. Ahora he dejado, y soy más consciente de eso porque he vuelto a ser padre. Tengo una niña de 7 meses y con su presencia, con su maravillosa presencia, cada vez tengo menos tiempo para leer y no sabes cuánta falta me hace esas horas de lectura, pero igual los libros están ahí, ¿no? Uno identifica un buen lector porque siempre tiene más libros pendientes de leer que los que ha leído. Y eso me pasa ahora con mayor razón. Cierto, y seguimos comprando también libros, ¿no? Eso es una cosa que creo que los Efectivamente, japoneses, con la ilusión de que alguna vez podamos tener el sí, sí, tiempo que nos permita leer. sí, sí. Bueno, Bolaño decía que sabía que no iba a leer algunos libros, pero que le gustaba que estuvieran ahí, ¿no? O sea, que se sentía bien rodeado de esos libros, ¿no? A mí me Además, pasa. a cada libro le lleva su hora, ¿no? Eh, Sí, eh, Uno claro. los, a mí me ha pasado que compro un libro, sé que en ese momento no lo voy a leer y después recuerdo su existencia porque un autor, un comentario, una cita o un artículo que has leído se remite al libro y dices, bueno, felizmente lo tengo. Y a Mm. veces te pasa que dejas pasar un libro, no lo compraste en ese momento, a mí sobre todo que me gusta leer en físico, no leo nada que no sea. Nada de literatura lo leo en manera virtual, en trabajo todo, pero literatura en físico. Entonces, a veces pasa que nuevamente estos ecos te llevan al libro y dices, ¿por qué no lo compré? Lo dejaste pasar, lo buscas y ya no lo encuentras. Sí, cierto, cierto. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, que bueno, mi abuela tenía un mueble, un librero con su puertita ahí, con su luna, ¿no? Que siempre lo tenía en el cuarto. Me llamaba mucho la atención y entonces agarré los cuadernos de Don Rigoberto, de Vargas Llosa, ¿no? Y entonces, yo era chico, ¿no? Y tenía unas descripciones como que muy, ya, o sea, demasiado era, ¿no? O sea, describía como su rutina en el baño, pero de una manera que para mí como chico yo decía, ¿por qué esto está en un libro? ¿Me entiendes? O sea, me preguntaba, ¿qué hace en un libro esto? Lo dejé, ¿no? Años después lo retomé y Los cuadernos de Don Rigoberto y El elogio de la madrastra me parecen dos libros espectaculares de Vargas Llosa, ¿no? O sea, A propósito de lo que acabas de decir, que efectivamente uno,
no es lo mismo leer pues algunos libros como los cuadernos de don Rigoberto en la niñez, obviamente, ¿no? En la adolescencia, en la adultez. A propósito de eso, escuché últimamente dos frases una frase y una reflexión. La primera es la frase: uno no se baña dos veces en el mismo libro. Me encantó Buena. esa frase. Y la otra es una reflexión que hacía Rodrigo Fresán a propósito del Gran Gatsby, que él recomendaba leer los clásicos. Eh, Cuando tú eres menor a la edad que tienen los protagonistas, cuando tienes la edad de los protagonistas y volverlo a leer cuando ya has superado la edad de los protagonistas. Qué Y, buena, y- claro. y- y mencionaba que era una experiencia totalmente distinta. He tenido la oportunidad de pasar por ese proceso en algunos libros y en algunas películas también. Tiene todo sentido, ¿no? Tiene todo el sentido. Bueno, hablemos de nuestros venenos, hablemos de tu motivación. ¿Qué te motivó a escribir, además, bueno, de pasar del cuento a la novela, que te voy a ya hacer algunas preguntas específicas sobre eso, pero me interesa cuál fue tu motivación? Bueno, creo que no hay una única motivación que pueda explicar un libro. En el caso de Nuestros Venenos, sin duda es la novela que siempre quise escribir, la novela que me tomó años cuajar en estructura, en lenguaje, en el que están condensadas todas mis ambiciones, mis pequeñas ambiciones como autor, ¿no? Mm. Eh, Desde la propia historia, yo he tenido desde mi primer libro una debilidad por las tramas que giran alrededor del crimen, de la comisión de un crimen. Creo que mis personajes dicen cosas importantes, piensan cosas importantes cuando están en una situación límite. Envidio mucho a los autores que pueden obtener epifanías o revelaciones de situaciones nimias, ¿no? De situaciones cotidianas, familiares. Eh, yo necesito poner a mis personajes en jaque, en situaciones de vida o muerte, en situaciones donde se está jugando su, no voy a decir su moral, pero digamos, están poniendo en juego su futuro, sus convicciones, Ujú. y ahí recién siento que el engranaje empieza a funcionar. Entonces, desde mi primer libro, todos mis cuentos han girado alrededor de estas experiencias límites, además, con una intención de ahondar en lo que podría resumirse con qué ser, qué nos caracteriza, qué nos singulariza como peruanos, ¿no? Hay un sustrato de anomia, del sálvese quien pueda, de cinismo, que creo que es lo que hoy caracteriza a nuestro país. Ujú. Y entonces, si juntas todo eso, irremediablemente es tierra fértil para el género que además como lector yo aprecio mucho, que es el género negro. Ujú. Claro. Y, y me costó mucho tiempo reunir las herramientas necesarias para escribir esta novela negra, ¿no? Esta es una novela negra Ujú. pura y dura, eh, para poner en contexto a tus oyentes, a los seguidores de tu canal. La novela arranca con un personaje que, como todos nosotros, en abril del 2019 se despierta y toma conocimiento del supuesto suicidio del expresidente Alan García, ¿no? Claro. Y, y en ese momento eh, empiezan a circular pues esa foto en el quirófano, y a él le llega la foto y dice: yo sé que este no es Alan, me parece que este no es Alan, yo creo que yo conozco al verdadero dueño de este cuerpo. Y ese es el detonante de la novela para descubrir
si, como luego eh, surgió de manera espontánea la leyenda urbana, si el expresidente urdió toda esta puesta en escena para liberarse de enfrentar a la justicia y simuló un suicidio y utilizaron el cuerpo de alguien para reemplazarlo, ¿de quién es el cuerpo? Mm, Ese es el arranque de la novela. Y, es esa leyenda urbana que me llegó como a todos nosotros a inicio de 2019, yo la sumé a una trama de extorsión judicial en la que ya venía trabajando y ujú. el resultado de esa coincidencia, de ese encuentro es la novela de la que estamos hablando. Interesante, porque ciertamente pues, el hecho es muy potente, ¿no? Y además, creo que el mito detrás de Alan es el que justamente hace pues que uno ¿no? Empiece a especular, ¿no? Decían que Alan salía a juerguearse disfrazado de policía motorizado, ¿no? No sé si has escuchado esa... Sí, todo alrededor de Alan, pues hay infinidad de mitos, de leyendas urbanas, y es lo que me interesaba, ¿no? Una de las cosas que cuando salió la novela, que ya tiene casi un año de publicada y a la que le ha ido muy bien, felizmente, en cuanto a crítica y a lectoría, y recibo muchos comentarios. Eh, las personas que se seducen se ven seducidas por este arranque de la novela que acabo de contar, Ujú. dicen, bueno, y quieren, inmediatamente, a veces he recibido esta inquietud, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con Alan? ¿Se Claro, fugó o no se fugó? ¿Vive en Suiza tú o no? sabes. Entonces, yo lo que siempre he repetido en cada entrevista es que a mí no me interesaba mucho pers- el- el- la persona Mm, del expresidente, ¿no? claro. Eh, el personaje de carne y hueso, más carne que hueso en sus últimos tiempos, no me interesaba más la leyenda que hay alrededor de él, ¿no? Mm, Porque la leyenda es mucho más rica para la ficción sí, claro. y, y por eso tomé este, mm, esta parte de la leyenda, justo porque toda su vida y su trayectoria ha estado rodeada de mitos y leyendas, incluso su propia partida, ¿no? Y tomé esta leyenda alrededor de su partida como detonante de la historia de mi novela. Ujú. Claro, ahora lo que, digamos, lo que vemos, bueno, digo vemos porque, como te digo, es muy visual tu novela, cuando uno la lee rápidamente se instalan las atmósferas, ¿no? Y uno siente que, ¿no? Porque uno también en algún momento pues ha recorrido esos pasillos oscuros y esos espacios donde las personas que tienen de alguna manera el poder de solucionar algunos temas, ¿no? Empiezan a jalar los hilos, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo los personajes tienen, en algún momento, hay ya usas como la segunda persona ya como para, ¿no? Esa parte me parece como una conciencia que habla muy así como que martillea, ¿no? O sea, entonces, o sea, te debe haber tomado Mm, bastante mm. trabajo hacer toda esa construcción de la estructura y colocar a tu narrador, ¿no? Eso me parece muy interesante. Me encanta que hables de la segunda persona y para también que quienes no han leído la novela puedan entender un poco más, porque a mí la verdad es que ese terror que tienen los autores a lo que ahora se llama spoiler, yo no lo comparto. Yo la verdad, si podría contar la novela entera, la contaría, porque creo que cuando uno se acerca a un buen libro, una buena película, yo he pretendido escribir un buen libro, ojalá lo haya conseguido, pero cuando uno se acerca a un buen libro y una buena película, puede saber la trama, puede saber. Lo importante es la textura, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? Ujú. Y este arranque de la novela que tiene que ver con la leyenda urbana del supuesto suicidio de García y este personaje que dice, yo puedo conocer este cuerpo,
inmediatamente después se presenta una corte de maleantes, ¿no? Mm, De poca monta, ¿no? Estos abogados, jueces, fiscales que trabajan, que juegan en pared para, en una trama de extorsiones a mujeres de la clase alta limeña, ¿no? Extorsiones sexuales de la clase alta. claro. Y alrededor de estos personajes están, pues, dueños de diarios chicha, empresarios Mm, prorromarteros, claro, eh, matones. matones a sueldo, ¿no? Eh, y la novela lo que pretende es presentar esta corte y en ese momento sugerir que de esa corte de maleantes de poca monta va a salir el cuerpo que va a reemplazar a. Mm, ¿Quién finalmente va a ocupar ese lugar? Es lo que pretende mm, descubrir o desarrollar la novela. Y, y hago esta introducción para responder tu pregunta porque eh, me interesaba mucho que la novela fuera incómoda para el lector, mm, que el lector se viera reflejado en la inmundicia ujú, ujú, en la que vivimos, mm, ¿no? La novela tiene todos los ingredientes, creo yo, de las miserias de nuestra vida cotidiana, ¿no? Personajes hipermachistas, racistas, clasistas, sí, total. eh, sin escrúpulos, eh, e incluso esto trasciende clase social, nivel de ingresos, educación, posición económica, todos estamos involucrados en el mismo fango. Y para acentuar este propósito de que el lector se vea involucrado, en un momento mágico descubrí eh, la segunda persona, ¿no? Pero una Mm, segunda persona sin entrar en Honduras técnicas, es una segunda persona engañosa, pero que me servía para el propósito que te comento, que el lector se siente incómodo. Entonces yo necesitaba hablarle al lector. Y me mm, encanta que digas, que menciones el término martilleo, claro. porque yo quería transmitir esa sensación de que el lector sintiera que lo estaban Sí, o permanentemente sea, hijo, claro, acosando, claro. ¿no? Que Sí, que sí, se sí. sintiera involucrado. Sí. Y, y, y- y eso de la mano con diálogos y frases que para mí, que a mí me encantan como lector, como además como un devoto del cine negro, esas frases que son como latigazos, ¿no? Claro. Rotundas Sí. y todo One-liner, creo ese que le dicen paquete, en cine, ¿no? perdón, One-liner, creo que le dicen en cine, porque es una línea que Wayland, es ¡pum! exacto, exacto. Ladrillazo. Que en el cine negro es la marca estilo, ¿no? Sí, sí. Entonces, estos diálogos que son un duelo de ingenio, que, se, que es un duelo sin derramar sangre, ¿no? Mm, Pero los personajes en cada intervención parece que eh, son, tienen el propósito de cerrarle la boca a su sí, sí, interlocutor, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Y todo eso me servía con ese propósito. Yo quería una novela incómoda en la que el lector viera reflejada no solo la miseria actual, que no solo es la miseria de los demás, sino nuestra propia miseria, ¿no? Por eso se llama Nuestros Venenos también. Claro, sí, yo pensaba justamente en el título que empieza con el nuestros, ¿no? Entonces ahí ya hay un asumir, ¿no? O sea, no, no es del otro, es, o sea, es nuestro, ¿no? O sea, escuchaba tus entrevistas también cuando estuve viéndolas en YouTube y me parecía muy interesante cuando tú hablabas de que señalar la corrupción del político es, en realidad, yo me libero, entonces, no, el corrupto es él. Alan es el gran corrupto. Yo no tengo, no, yo no, ¿no? Entonces, asumir esa responsabilidad es decir, es nuestro, ¿no? Este, súper interesante. Ahora, mm, hay una, hay en la novela hay una estructura que tú planteas que me parece también
sumamente original y que también funcionó muy bien cuando yo estaba leyendo la primera parte y ahí luego pasé a la segunda parte, ¿no? Y dije, aguanta, esto ya lo leí. O sea, es como que ese enlace que tú haces, me pareció brutal, porque es como, hay un poco también de, no sé, me hizo acordar a Amores Perros, la película, ¿no? Cuando hay un choque y vemos el punto de vista del chivo, el punto de vista de la modelo, el punto de vista de los chicos, ¿no? Entonces tú girabas un poquito la, la cámara, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces así también hubo, me parece, un enganche importante, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito esa estructura, cómo estructuraste la novela también, cuál era tu idea, ¿no? Sí, y que me encanta que lo menciones porque yo creo, no es que la haya escrito con ese propósito, pero una vez que terminé la novela, yo creo que esta novela ya es un primer borrador de un guión cinematográfico. O sea, Sí. está lista para llevarse a la pantalla y ojalá alguien alguna vez se anime. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.